Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Este es Consultorio 35. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de Radio FM Voz Universitaria. La oclusión dental. Esta es la relación anatómica, funcional, multifactorial entre los dientes con los otros componentes, elementos del sistema agnático y áreas de la cabeza y cuello, que directa o indirectamente infieren en su función para una función o una disfunción. Es en grandes rasgos la manera en que encajan los dientes superiores e inferiores, es decir, la alineación. También se le conoce como mordida. Una mordida perfecta es rara, la mayoría de la gente tiene algún tipo de mala oclusión, mala mordida entonces, para lo cual en este programa los ortodoncistas usan correctores dentales y otras herramientas para mover los dientes y lograr que la oclusión y la alineación sea lo mejor o lo más normal posible. Hoy en Consultorio 35 tendremos expertos invitados, estará hablando con nosotros de estos problemas de oclusión dental, la doctora Luz Verónica Rodríguez López y el doctor José Ramos Mendoza, ambos odontólogos, especialistas con maestrías y unos expertos en esta materia que nos darán más información sobre este problema seguramente útil para usted. Recuerde que puede comunicarse también con nosotros en el teléfono 358-1596 para cualquier duda o comentario. Agradecemos que esté con nosotros y esperamos que sea útil este programa, como siempre, con su presencia muy grata. Invitamos a que se quede con nosotros. Este es Consultorio 35. Oclusión dental. La oclusión se refiere al alineamiento de los dientes y la forma como ajustan los dientes superiores e inferiores, la mordida. Los dientes superiores deben encajar o ajustar ligeramente sobre los inferiores. Las puntas de los molares deben encajar en los surcos de los molares opuestos. La oclusión dental defectuosa es con mucha frecuencia hereditaria, lo cual significa que la afección se transmite de padres a hijos, pero puede ser causada por una diferencia entre el tamaño de las mandíbulas superiores e inferiores o entre el tamaño de la mandíbula y el diente. Esto causa apiñamiento de los dientes o patrones de mordida anormales. La forma de la mandíbula o defectos congénitos como el labio leporino y paladar hendido también pueden ser razones para la oclusión dental defectuosa. Hay diferentes categorías de oclusión dental defectuosa. La oclusión dental defectuosa tipo 1 es la más común. La oclusión dental defectuosa tipo 2 llamada retronactismo o sobremordida. La oclusión dental defectuosa tipo 3 llamada prognactismo o submordida. Los síntomas de oclusión dental defectuosa son alineación anormal de los dientes, apariencia anormal de la cara, dificultad o molestia al masticar o morder. Muchos tipos de oclusión dental defectuosa no se pueden prevenir. Es posible que sea necesario controlar algunos hábitos como chuparse el dedo. Encontrar y tratar el problema a tiempo permite lograr resultados más rápidos y más exitosos. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en Consultorio 35, en donde los expertos nos comparten la salud y conozcamos un poco más sobre la oclusión dental. Hola amigos, nuevamente estamos aquí en Consultorio 35, estamos hablando, o más bien hablaremos sobre un tema muy interesante el día de hoy, sobre todo porque tenemos estos profesionales excelentes con nosotros, quienes van a hablar acerca de un tema basado en la cavidad bucal. Esto es, hablaremos sobre mordidas, como dijimos anteriormente, nada más que no mordidas de otro tipo. Y pues aquí tenemos a una experta, es la doctora Rodríguez López, la maestra Luz Verónica Rodríguez López, quien pues darles un poquito de su historial profesional. Ella hizo su licenciatura en estomatología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como obtuvo un posgrado en maestría en ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Actualmente ella es profesora investigadora asociada B de tiempo completo y además, pues según lo que estoy viendo aquí el currículum, que nos pasaríamos todo el programa narrando todo su currículum extraordinario, también haciendo trabajos de investigación. También tenemos al doctor José Ramos Mendoza, quien es igualmente médico cirujano dentista, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con diplomado en odontología integral aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es odontólogo legista, además, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, así como una especialidad en odontología restauradora, la cual realizó en la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en educación con orientación en Universidad Popular de la Chontalpa, con certificaciones del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial, y así podemos enumerar un sinnúmero de grandes logros que él ha obtenido a través de su profesión. También es profesor investigador de tiempo parcial, de tiempo completo, parcial. No, de tiempo parcial. Tiempo parcial, bueno. Y pues como ven ustedes, tenemos a dos profesionistas que nos va a hablar acerca de esto. Me gustaría que hablara un poquito, doctora, acerca de un viaje que realizó al extranjero últimamente. Sí, bueno, tuvimos oportunidad de representar al UJAT en el Congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia, la presentación de una mesa clínica. Nos invitaron a participar por parte de un consorcio latinoamericano de investigación en ortodoncia, en el cual el grupo de investigación en el que pertenezco fue invitado, y por parte de, pues fuimos todo un grupo de universidades que fuimos a presentar trabajos de investigación. Excelente, ¿no? Y que es muy importante recalcar eso, que todos sus conocimientos, su experiencia, su trayectoria, que ha sido con mucha dedicación profesional, es aprovechada hoy por nuestros alumnos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la carrera de odontología, ¿verdad? Esto es muy importante. Fíjese cómo estaba yo escuchando el currículum del doctor José Mendoza y decía que además tiene este estudio sobre lo que es la odontología pericial, tal vez, ¿no? El aspecto de la dentadura. Esto de la oclusión puede llegar a ser un aspecto de identidad, claro, al mismo tiempo de carácter jurídico que trasciende más allá. De tal manera que quizás esta mordida anormal de la que hoy hablamos, que recibe el nombre de oclusión dental, no solamente repercute en que tengas enfermedades, sino que también tu propio aspecto, tu fisonomía, ¿verdad? Así es. Importante que esto, doctor, quiere ampliarnos. Gracias. Bueno, buenas tardes, primero que nada, gracias por la invitación. El hablar de oclusión es un tema muy amplio, apasionado para los que nos dedicamos a la oclusión. En este caso, mi aportación a la universidad con respecto a la oclusión es para preparar a los cirujanos dentistas en su formación para que, aparte de ver las enfermedades del diente y de los tejidos blandos, también determinen cuando hay una enfermedad con la oclusión. Esto es muy sencillo, se verifica con ciertos movimientos que el dentista general tiene la capacidad de realizar a sus pacientes y saberlos diagnosticar. Entonces, cuando se diagnostica una enfermedad de oclusión moderada o grave, ahí es donde entra la especialidad de de ortodoncia. Mi trabajo con los ortodoncistas ya en la especialidad es mi especialidad de odontología restauradora, vemos específicamente pacientes adultos, no vemos adolescentes ni niños. Entonces también es ortodoncia para adultos, que es un poquito más difícil de convencer a un adulto que se atienda, que se ponga frenos. Pero al mismo tiempo... Pero enseñarle que es una enfermedad. Exacto. Y que se puede curar. Porque muchos piensan, no, esto yo no me lo corregí en la infancia ni en la adolescencia, y ya de adulto ya para qué, o piensan que ya no se puede corregir, ¿verdad? Doctora, ¿hay alguna cierta edad en la que podamos decir, bueno, la oclusión de esta persona ya definitivamente no es nada normal? ¿O hay algún tipo de etapa de madurez de nuestro esqueleto que determine que en un momento dado esa persona ya definitivamente tiene una mala oclusión? Sí, normalmente, el establecimiento de la oclusión, como bien estaban pasando al inicio del programa, pues es la forma en que encajan los dientes superiores con los inferiores, es la forma en que mordemos, ¿no?
Normalmente el organismo, conforme van saliendo los dientes, conforme vamos creciendo, van formando un equilibrio y van acomodando los dientes. Cuando rompemos o se rompe ese equilibrio por presencia de hábitos o alguna otra situación genética, porque también hay herencia de crecimiento anormal de los huesos, pues empieza a establecer una mala oclusión. Entonces normalmente se recomienda al paciente o a los papás que la primera revisión sea por ahí de los 6, 7 años, que es cuando ya está empezando a salir la dentición permanente. Una primera revisión para ver que no haya un problema esqueletal, en el que cuando están en crecimiento los niños todavía se puede corregir esa parte esqueletal. La colocación de los brackets, bueno, es indeterminada porque finalmente necesitamos que las raíces estén totalmente formadas para poder colocar brackets. Estamos hablando alrededor de 12, 13 años. Pero como bien decía aquí el doctor Ramos, finalmente la ortodoncia en su momento la han clasificado en una parte estética. Sin embargo, la ortodoncia no nada más es estética, la ortodoncia sirve para curar patologías. Claro. Una de las patologías que se están viendo muy actualmente, el desgaste de los dientes. Hay gente que tiene los dientes chiquititos en la parte de enfrente y piensan que es algo normal. Eso no es normal. El que tengan huecos en los dientes a nivel de la encía, que mucha gente piensa que es por el cepillado dental, tampoco es por el cepillado dental, también es por una mala oclusión. Entonces son cuestiones que piensa la gente que normalmente es normal. Eso no es normal, eso es una mala oclusión, una mala función al momento de la masticación. Entonces la oclusión es la alineación que tienen los dientes, y no solamente los dientes, porque le llamamos dientes a veces nada más a los de enfrente, también los molares encajan perfectamente los de arriba con los de abajo. Sí, y más que nada, esa es una oclusión. Normalmente el término de oclusión pues es el cierre, ¿no? Y pues normalmente cuando los alumnos luego nos preguntan, doctor, ¿y para usted qué es la oclusión? Le decimos, es la máxima intercuspidación, ¿no? Porque los dientes tienen cúspide. Intercuspidación. Porque las muelas tienen cúspides, ¿no? Entonces las cúspides normalmente encajan en una fosa. Las cúspides de uno con el otro, con la cavidad del otro. Pero, sin embargo, esa es una oclusión, pues se podemos decir estática. Nosotros no estamos así, nosotros movemos, masticamos. La masticación es muy importante. Así es. Exactamente. Entonces, doctor Ramos, ¿cuáles serían los factores más frecuentes que en un momento dado nos pudieran causar una mala oclusión? Bueno, como bien lo mencionaron al inicio en el video, el hecho que la mandíbula no coincida con el maxilar superior, ya sea que esté hacia adelante o hacia atrás, sino no en el lugar medio, es uno de los problemas, uno de los principales problemas, pero también las enfermedades de adultos. Exacto. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Regrese con nosotros en esta buena costumbre de estar en Consultorio 35. Interesante tema el día de hoy. Estamos hablando sobre oclusión dental o sobre las mordidas. Esto nos permite a nosotros conocer cuáles son los factores que de alguna forma nos están o pueden provocar en una persona este tipo de alteración. Y comentaba con la doctora en el Inter de que el hecho de estar chupándose el dedo en una forma continua por mucho tiempo, eso puede provocar igual un daño. Claro, de hecho la succión digital o el hábito de dedo, ¿no? El que muchos papás hasta dicen, ay, se ve bonito el niño, pero no, o sea, no saben el daño que le están causando, porque finalmente es una fuerza excesiva. Cuando los niños están en crecimiento, obviamente es pues como una plastilina, yo siempre digo, es como una plastilina, es como si estuvieran moldeando. Le meten el dedo en el paladar, están presionando, hacen como una bóveda, y las fuerzas de los músculos obviamente aplastan. Entonces todos los dientes se proyectan hacia adelante y deforman el hueso. ¿Y los chupones? También. Provocan el que los dientes nunca contacten, dejan una mordida abierta. Yo he visto niños, en exceso. Yo he visto niños que se chupan con el pulgar, pero hay otros que creo que debe de ser peor, se meten los dos dedos y de alguna forma empuja con más presión todavía ese paladar. Sí, finalmente, bueno, un factor dentro de los hábitos, los factores tienen que ver mucho la edad, tiene que ver mucho el tiempo que estén y la fuerza que ejerce, ¿no? Entonces, obviamente, entre mayor intensidad, más tiempo, más fuerza, mucho mayor deformación. Y si ese hábito lo continuamos, cuando ya se deja de crecer, no se puede hacer nada.
O sea, ya no podemos, salvo una cirugía ortognática, ¿no? Que tendrían que pues fracturar hueso o hacer cortes para poder corregir, ¿no? ¿Podríamos explicar un poquito más acerca de lo que es el nactismo o el aspecto nacto? Normalmente cuando se están en crecimiento, pues obviamente hay un crecimiento igual de lo que vienen siendo los huesos, ¿no? Tanto el maxilar superior como el inferior. Cuando hay un crecimiento, gracias a Dios, lo que le llamamos nosotros un prognatismo verdadero realmente es muy bajo en porcentaje a nivel nacional e internacional. Digo, hay por razas que hay quienes tienen más predisposición genética de padecer prognatismo. En nuestro país realmente el prognatismo es un prognatismo entre comillas falso, porque sí hay un prognatismo de la mandíbula, pero más que de la mandíbula es por una falta de crecimiento del maxilar. Pues se ve más salido el maxilar inferior, pero y por falta menos de el crecimiento del maxilar superior. Cuando es una falta de crecimiento del maxilar superior, sí se puede trabajar mucho. O sea, hay aparatos que sirven para jalar el maxilar hacia adelante. Obviamente esto sí se detecta a tiempo y si está en etapas de crecimiento. Bueno, lo mismo sería la micrognatia, ¿no? O sea, Sí. la disminución Pequeñito del el maxilar tamaño inferior. del inferior, que incluso se ve casi pegado lo que es la mandíbula con el resto del cuello, Bolitas ¿no? pequeñas. Sí, de así hecho, es. pues hay aparatos ortopédicos, ¿no? Que pueden ayudar a mejorar mucha situación. Obviamente para eso necesitamos estudios, valorar bien al paciente, hacer un diagnóstico adecuado para poder determinar dónde está el problema y ¿Este poderlo sería el atender. principal problema de la mordida? Pues ¿O podría puede ser. existir el micrognatismo o prognatismo sin trastornos en la oclusión? Pues normalmente va relacionado, o sea, si hay un problema real de crecimiento desigual de los maxilares, pues sí, obviamente la oclusión se altera. Ahora, Exacto. cuando hay micrognatia y la Siempre va a haber. mordida se altera, Va a haber. existe entonces, digo, me imagino yo que por mecánica y por la misma el movimiento de los dientes Sí. se enciman unos con otros, ¿no? Por el tamaño tan pequeño del maxilar. ¿No Pues es así? sí, normalmente, pues realmente se van acomodando. O sea, el cuerpo es tan sabio que normalmente va acomodando, se van equilibrando, ¿no? Pero realmente, pues sí, o sea, cuando los dientes ya tienen un tamaño establecido desde que nos formamos, eso no lo podemos cambiar. Doctor Ramos, y obviamente este sí. problema también se puede presentar por la articulación al problema de los ligamentos, una Bueno, disfunción. la oclusión se verifica principalmente por dos factores. Lo que es la articulación temporomandibular, Exacto. se puede decir el área donde está la bisagra de la mandíbula, que tiene que tener concordancia al momento de nuestro cierre. Si coinciden los dos, el paciente está estable. Si alguno de los dos parámetros está alterado, es cuando puede presentarse un O sea, problema. que puede haber una disfunción unilateral. No Podría ser. necesariamente los De dos hecho, hablar de los factores en adultos de predisponentes a tener una mala mordida o una mala oclusión, primero, pues la ausencia de piezas, extracciones prematuras de piezas, caries, enfermedades de las encías, que en este caso se llaman enfermedades periodontales. Y bueno, también parte de eso tenemos culpa nosotros. Cuando hacemos algún mal tratamiento, podemos alterar la oclusión. Un paciente llega, tiene una caries muy avanzada, tiene que hacerse exodoncia, extraemos la pieza, pero se queda la cavidad vacía y hace que un peso menor y se Así es. desequilibra el Bueno, Valdría y la en- pena balance de la mencionar que mandíbula. un problema hoy día principal es el estrés. El estrés pues es una de las enfermedades del siglo. Claro. Entonces el estrés también altera nuestro sistema Inmunológico. masticatorio, ¿no? Exacto, sí. Entonces es importante Los niños rechinan los dientes, ¿no? la prevención. Eso es Y el adulto importante, también. la prevención. Muerde el adulto que está durmiendo. De hecho se puede hacer un ejercicio muy sencillo sí. para saber los que no son odontólogos si pueden probablemente tener algún problema, ¿sí? Con la boca cerrada, mover la mandíbula hacia el lado derecho, solamente debe tocar canino con canino. Hacia el lado izquierdo, canino con canino, y hacia adelante, que toquen los dientes incisivos superiores e inferiores. Si algún diente interfiere, bueno, ya es invitación al paciente que vaya a su odontólogo, que vaya al especialista de la boca, que en este caso es el cirujano dentista, para que, bueno, le haga un análisis más profundo y, si es necesario, mandarlo a un especialista. En este caso, pues la ortodoncia es la que en la mayoría de los casos soluciona el problema. Se Bueno, ¿y qué trata de sucede? corregir entonces el Sí se defecto. puede corregir, claro. Esa es la especialidad de ortodoncia. A cualquier edad.
¿Y qué sucede con aquellos niños que de chicos sufren algún tipo de accidente de tal forma que, por decir, el maxilar inferior sufre una fractura? Y obviamente que la oclusión se va a modificar. Normalmente, ¿a quién deben de recurrir? Bueno, cuando ya están hablando de fracturas, y me imagino que si es ya de hueso, pues es un maxilofacial. ¿No? Y eso no es un cirujano maxilofacial. Normalmente cuando no hay mayor problema, los niños pues crecen, se puede desarrollar bien. El problema es que muchas veces los niños, pues a veces los papás no le dan la importancia, no le dan el seguimiento y obviamente dejan que crezcan. Pero si realmente se atienden a tiempo, no podrían alterar la Manos oclusión. expertas, el callo óseo donde sucedió la fractura. Sí, la mandíbula se regresa a su lugar. Que no ¿Pudiera haber algún tipo de padecimiento donde un lado del maxilar inferior pudiera estar creciendo más rápidamente a comparación del otro lado? De hecho, fíjese que es bien importante, doctora, el hecho de cuando precisamente los niños tan chiquitos se les rehabilita de forma, o un diente está más helado o empiezan a morder de forma asimétrica, sí puede crecer más un lado que de otro porque hay un estímulo más de un lado que de otro. Entonces sí, o sea, por lo que me decía el doctor, si nosotros odontólogos restauramos, hacemos una mala restauración, o sea, dejamos alto un lado, o sea, estamos alterando la oclusión y obviamente en un niño, desde un niño se puede alterar la oclusión. Claro. Y obviamente estamos alterando todo el sistema estomatognático. Y además este es un órgano digestivo. Claro. Interviene inmediatamente en lo que es la demolición de los alimentos, va a moler, a cortar con los incisivos, todas las funciones de la dentadura, que tienen mucho que ver para que puedan los alimentos degradarse y poderse Sí, de hecho es la primera etapa, ¿no?, de la digestión, es la masticación. Digo, en general, hablando de la articulación, pues las enfermedades, igual como cualquier articulación, un estiramiento de ligamento, una ruptura de algún músculo, algún tendón, cuando el cartílago se desgasta, puede producirse una anquilosis, una subanquilosis, y obviamente eso trae problemas a mediano plazo, ¿no? A corto y a mediano plazo. Cicatrices, a cualquier edad. retráctiles que fibrosan allí, ¿verdad? Así o es. las fracturas, como decía la doctora Aletti, una fractura viciada que deforma toda la mandíbula, pues bueno, la mordida va a ser diferente. Sí, así ¿verdad? Es. Sí. Entonces yo creo que aquí es donde los papás tienen que poner mucha atención y prestar el hecho de alguna caída donde de alguna forma se haya fracturado el niño, inmediatamente llevarlo con el médico maxilofacial, pues sí, sobre todo, ¿no? Sí. Para poder reponerlo y quedarlo menos de secuelas. Sí, el primer contacto del dentista general y ellos pues ya remiten. Exacto. Muy bien, vamos a hacer una pausa para continuar con nuestra compañera Olivia Magaña en 3 minutos por la salud, la señora maestra Olivia Magaña de López. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes un bendecido día. El día de hoy, en 3 minutos por tu salud, les voy a hablar sobre el miedo a la libertad. Fíjese usted que el miedo a la libertad es el miedo de la nada. Estas personas tienen una seria dificultad para asumir compromisos y tomar decisiones. Pero este miedo va más allá del temor a crecer o una simple inmadurez. En este caso es una situación más de tipo fóbica, en el que inclusive llegan a padecer cuadros de ansiedad, de aislamiento, de estrés, de tensión, depresión, y en algunos casos esto puede resultar al suicidio, precisamente porque estas personas fueron criadas generalmente en ambientes de mucha exigencia familiar, fueron hijos de padres demandantes o en ambientes hostiles, en donde se les exigía asumir responsabilidades que a lo mejor no les correspondían, no iban de acuerdo a la edad o responsabilidades que tenían mucho que ver a lo mejor con la expectativa de los padres y poco placer en el caso de los hijos. Como les decía, esto tiene mucho que ver con inmadurez y en las relaciones interpersonales puede afectar no solamente el ámbito
de la persona y la relación emocional con los otros, familia, amigos, pareja, sino además las personas que tienen miedo a la libertad pueden incluso tener dificultades para permanecer en un trabajo. Este miedo que pudiera resolverse en un síndrome y verdaderamente hacer a la persona un ermitaño, puede inclusive hacer que la persona esté brincando de trabajo en trabajo o que no pueda permanecer a lo mejor en un domicilio por esta situación de poder establecer relaciones afectivas, filiales, etcétera. En los ámbitos de la pareja, ponga usted mucha atención, porque una persona que tiene este padecimiento puede dañar severamente a su pareja, no como una intención de lastimar directamente o de manera consciente, sino que suelen ser muy demandantes emocionalmente, digámoslo así, asfixian a la pareja con celos, con prepotencia, con sobreprotección, con exigencias a veces absurdas, o bien pueden ser personas que inician una relación de pareja con una intensidad impresionante y de pronto se vuelven indiferentes, hostiles, etcétera. Estos fueron 3 minutos por tu salud. Muchas gracias por su atención. Vamos a un corte y ahora regresamos a Consultorio 35. Amigos, estamos nuevamente en Consultorio 35. Qué interesante todo lo que nos comentó nuestra doctora Olivia Magaña con ese reportaje que nos dio en 3 minutos. Y pues continuamos hablando acerca de las mordidas. Una de las preguntas es, ¿cuál es la forma como ustedes valoran cuando existe una mala oclusión y qué sigue después de eso? Y bueno, una pregunta más, ¿qué consecuencias se pueden presentar en caso de que no sea el paciente atendido en tiempo y en forma? Okay. Bueno, cuando hablamos de una mala oclusión hay muchos parámetros para valorar, existen muchos indicadores, ¿no? A nivel mundial, como las llaves de Andrews, la mala oclusión de Angle. O sea, hay muchas formas, ¿no?, de catalogar, y pues en eso es en los que nos basamos para cuando valoramos un paciente, ¿no? Finalmente lo que se valora… Esas son clasificaciones. Son clasificaciones, ¿no? De hecho, ahorita precisamente en el congreso que fui tuve la oportunidad de conocer al doctor Andrews, que es el que hizo las 6 llaves de oclusión de Andrews, y pues fue una persona, todo un personaje, ¿no? Gracias a Dios me permitió conocerlo. Entonces él establece las relaciones ideales, ¿no?, de cómo deben de estar inclinados los dientes, que no deben de haber espacios, que no debe de haber rotaciones, de cómo los molares se encajan entre sí, o sea, de muchos parámetros. Entonces nosotros como ortodoncistas lo que valoramos primero es eso, ¿no?, que tenga toda esa alineación, y de ahí empezamos y valoramos lo que son las relaciones funcionales, que era lo que comentaba el doctor Ramos, ¿no? Claro. O sea, una cosa es la relación estática y ya luego cuando movemos, ¿no?, que cómo funciona el paciente. Exacto. Valoramos que esté funcionando bien, pues si no tienen ningún problema, pero bueno, normalmente cuando llegan a un consultorio llegan con un problema, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen algún equipamiento especial? Digo, obviamente, pues realmente es con preguntas. Primero preguntamos si hay dolor, qué es lo que le preocupa al paciente. Sí. Le hacemos los movimientos que le comentó el doctor, que es hacer lo que llamamos lo que es la guía anterior, la relación canina, la relación incisal. Checamos obviamente que no haya dolor muscular, preguntamos si no tiene, pues hay ciertas cosas que a veces vemos, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, algo ideal de un paciente es que él cuando está en relajación esté sí. con los labios cerrados, ¿no? Si en el momento en que está, nosotros vemos cuando el paciente probablemente tenga una incompetencia labial y que esté con los labios abiertos, eso es terrible para, pues no nada más para la boca, sino para en general, ¿no? Porque normalmente le empezamos a preguntar, ¿ronca? Sí. ¿Hace esto? Sí. Entonces ya empezamos a ver, entonces digo, normalmente es con la consulta, no hay un aparato claro. especial, ¿no? Pero ¿complementan ustedes su diagnóstico con algún tipo de estudio, por ejemplo, alguna sí. radiografía? Sí, mandamos a hacer estudios, le llamamos ortodónticos completos, que sí. incluyen 2 radiografías, unos modelos, fotografías. Son los estudios auxiliares que nos sirven para hacer un diagnóstico. Claro, es que muchas veces, si tenemos miedo de ir al médico, todavía cuando vamos al odontólogo es peor, ¿no? La cultura nuestra nos hace que prescindamos de ir, a que nos valoren, más que cuando ya definitivamente tenemos mucho dolor y algo está sucediendo. Entonces vamos con el odontólogo, el cirujano dentista y el ruidito de la máquina. Esas son cosas que nos ponen
de por medio el Aunque no asistir aunque parece que ya a sacaron tiempo. máquinas que ya no suenan tanto como las antiguas, Claro. ¿no? Sí. Y eso ya permite Entonces, que bueno, se relaje saber el paciente. qué es lo que nos van a hacer. No siempre es la máquina nada más, ¿no? Ya hay máquinas ahora silenciosas, hay un aparato de ultrasonido que hace una limpieza. El láser ya Mejor. sustituye en gran parte a la pieza de mano, o sea, al aparatito que hace ruido. Sí, Ya. ese ya es un avance todavía mucho mejor. Sí. Entonces, si no se Claro. atiende al paciente, ¿qué sucede con ello? ¿Qué le pasa a sus dientes? ¿Qué le pasa a toda su cavidad bucal? Bueno, en el caso de los pacientes adultos que van a la consulta, cuando generalmente se quejan de no morder bien, de ausencia de piezas o de dolor en el área de la articulación temporomandibular, es cuando se hace, bueno, una historia clínica completa, general también, porque también hay enfermedades generales crónico-degenerativas que se reflejan en los dientes. Entonces, determinamos el arreglo de su boca, que quede sana, y entre ese diagnóstico entra también el diagnóstico de oclusión, ¿sí? Ver que su boca esté funcionando, que a la hora de la masticación no se desgaste los dientes. Eso el mismo organismo se protege con algo que le llamamos nosotros, como lo dijo la doctora Verónica, guía anterior. Si ese parámetro no está adecuado, es cuando decidimos nuestro plan de trabajo para saber cómo vamos a solucionar ese problema. Y lo que decíamos hace rato, generalmente en pacientes adultos un gran porcentaje se arregla con ortodoncia. O sea, simplemente poner los dientes en su lugar, donde deben de estar, y después nosotros rehabilitar si perdió alguna pieza, si tiene algún desgaste severo o si tiene algún problema mayor, ¿no? ¿Se pueden extraer piezas para alinearlos, corregirlos? Porque muchas veces eso nos dicen, ¿no? Bueno, tenemos que extraerle y tenemos miedo que nos van a extraer una pieza que a lo mejor después no va a hacer falta. Es una discrepancia, ¿no? Pero aquí la experta es la doctora. Ah, bien. Sí, bueno, es que normalmente la ortodoncia ha pasado por muchas etapas, ¿no? En su momento, cuando inició la ortodoncia hace varios años, pues era más extractivo, o sea, era de mucha extracción. Luego empiezan a sacar unos sistemas más modernos en lo que decían que no había que hacer extracciones y se dedicaron a hacer expansiones. Las consecuencias de una sobreexpansión es que a la larga del tiempo el paciente puede perder hueso. O sea, Cuando hablan de sobreexpansión, ¿a qué se refieren? es que normalmente, por ejemplo, yo siempre les digo a los alumnos, a los pacientes, nosotros tenemos unas bases óseas que son las que nos soportan, y de ahí obviamente son como dos paredes y en medio tenemos hueso alveolar. Nosotros remodelamos con la ortodoncia el hueso alveolar y movemos los dientes. Pero si nos vamos más allá, nos llevamos lo que llamamos corticales, y esas corticales no se reponen. Porque normalmente las que quitan son los terceros molares. Sí. Y normalmente cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia que necesita extracciones, quitamos premolares o se puede a veces hasta incisivos inferiores. O sea, es dependiendo el caso, ¿no? Porque Claro. hay que valorar perfil, hay que valorar, o sea, el perfil del paciente, hay que valorar su oclusión. Un paciente, hay por que ejemplo, valorar tiene muchas una cosas. superposición, tiene dos dientes o uno encima de los dos incisivos Y y serían dos filas de aquí. casi de dientes, ¿no? Pues es que hay que valorar precisamente la oclusión, hay que valorar cuál es la mejor opción para el paciente, o sea, Ese qué es lo sería. mejor. Y muchas veces hay pacientes que tienen muy alineados los dientes, muy pues aparentemente normales, pero el paciente al momento de que está en reposo no cierra los labios. Entonces nosotros, y pues obviamente en las radiografías vemos que los dientes están muy inclinados, entonces lo que hacemos, se hacen extracciones para jalar los dientes para atrás, se mejora el perfil, se mejora la posición de los labios y se mejora la oclusión. Claro. Entonces es muy variable, ¿no? Realmente se tiene que hacer un muy buen diagnóstico para poder y determinar este si sí o no. tratamiento con los brackets que usted me mencionaba, podríamos ampliar qué es, en qué consisten los brackets. Bueno, los brackets realmente son herramientas, pueden ser de muchos tipos, existen metálicos, existen estéticos, los estéticos pues también son de varios, pueden ser de plástico, de cerámica, de zafiro. No siempre son alambritos. Pero siempre hay un alambre de por medio. Ah, ok. Ese sí no lo podemos Nada más cambiar. que los más sofisticados no se ven, tengo entendido, ¿no? Sí, son de zafiro. De hecho, hay un sistema que no lleva brackets, es un sistema mediante alineadores. Hay una compañía que hace muchos años fue la que inició con estos alineadores. Ahorita
pues a nivel, pues son lo más moderno, pero aquí en México desgraciadamente es muy caro, no tenemos todavía el acceso porque es tecnología. ¿En qué Claro. tipo de pacientes está contraindicado hacer la ortodoncia? La ortodoncia, pues obviamente en pacientes que estén, pues obviamente con enfermedad periodontal activa, o sea, cuando tienen problemas de encías y de pérdida de hueso, hay que hacer una muy buena valoración. Pacientes que obviamente que no, ellos no tengan una buena coordinación con su higiene, pues obviamente también no podríamos colocarlos en pacientes que pues obviamente no tengan una buena coordinación motora. Pues obviamente también, porque pues obviamente nosotros tenemos que, los pacientes tienen que cuidarse, ¿no? Al momento ¿En de qué comer. consiste la periodontitis? Bueno, hay una especialidad en la odontología que es la periodoncia, que se encargan de ver toda la salud de lo que nosotros llamamos tejido periodontal, que son las encías y el hueso. Cuando hay un sangrado, por ejemplo, cuando llegan los pacientes con la encía que les sangran, es que me cepillo y me sangran, sí, porque está enferma. Una encía sana no sangra. No debe Y cuando ser. se enferman es porque hay bacterias. Claro, y es la principal. Y son las ¿Se principales aflojan causas los de dientes? pérdida de ¿Se van dientes, sí. aflojando los dientes? Sí, de hecho son las principales causas de pérdida de dientes, tanto como la caries. Si hay mucho ¿Cómo? trabajo en esto, doctor Mendoza, doctor. Pues la pérdida número 1 de dientes, la gente cree que es por caries y realmente no, es por enfermedad periodontal. El periodonto o el periodoncista se encarga de arreglar lo que es el soporte del diente, ¿sí? El diente está incluido dentro del hueso y no está pegado al hueso, sino está detenido por millones de amortiguadores, vamos a ponerle así, y protegido con una encía. Si alteramos cualquiera de estos sistemas, se convierte en enfermedad. La principal alteración es la bacteria. ¿Y La tenemos enfermedad. un alto porcentaje aquí en el estado de Tabasco con este tipo de problemas? Bueno, en estadística pues no sabría decirle, no soy el experto. Casi todos podemos tener una mordida anormal. Pues bueno, empezamos con la enfermedad periodontal y eso agrava la mordida porque al inflamarse el soporte del diente, el diente tiende a moverse y al moverse como si fuera un engranaje, quitamos algo y empieza a tener un toque prematuro y se va complicando todo. ¿El agua tiene que ver con este tipo de problemas, de padecimientos de periodontal? ¿O es El tipo simplemente de- la mala higiene? Más que nada la mala higiene. La mala higiene. La higiene. Y de hecho hay factores predisponentes, hay condiciones que a lo mejor pueden predisponer, por ejemplo una diabetes predispone, de hecho hay estudios de la periodontitis en la embarazada porque pues las cuestiones hormonales pueden Claro. alterar un poquito, pero finalmente es la higiene Sí. la que tiene que cuidarse mucho. La edad es muy importante. ¿no? Sí. ¿Y padecimientos de tipo autoinmune, por ejemplo? Sí, igual, es que todo lo que, por ejemplo, el sistema inmunológico lo pudieran Sí. disminuir, pues sí, obviamente las bacterias se aprovechan, ¿no? Y pueden pues, agravarme el problema. Así Oportunistas. es. Una granulomatosis. Bueno, Lo- ¿y qué pasa si existe una mala mordida? O sea, no se trata al paciente y entonces, ¿qué consecuencias trae? Si el paciente es adulto y tiene una buena higiene y llega una edad, ¿cómo nos damos cuenta de que cómo se da el paciente cuenta que hay una mala mordida? Por los desgastes. Los desgastes principales es en la parte donde masticamos, que en molares, las puntitas o cúspides se van desgastando, que no se deberían de desgastar. A nivel del cuello del diente, donde termina el diente y comienza la encía, se van haciendo ranuras que se llaman fracciones. La gente cree que es por la técnica de cepillado. Yo les doy el ejemplo. El diente es uno de los órganos más duros de nuestro cuerpo y en medio entre diente y diente hay un triángulo de encía. Si fuera el cepillo, primero te llevas la encía que es más blanda y después el diente. En este caso, le demostramos al paciente que su encía está perfecta y los desgastes están a un costado. ¿Y eso entonces a qué se debe? A la mala oclusión. Mala oclusión. Mala oclusión. Se está mordiendo mal. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa para irnos al tercer segmento después de estos promocionales. Acompáñenos, en breve regresamos. Amigos, continuamos hablando sobre oclusión dental o las mordidas.
Recuerden que nos pueden seguir escuchando en FM 107.3, Voz Universitaria, y acá con nosotros en el canal 9 de Cablecom pueden seguirnos los días, incluso domingo a las 2 de la tarde y los lunes a las 9 de la noche. Una de las preguntas que queremos hacerle aquí a nuestros invitados, a la doctora, quien es la experta en todo lo que es la ortodoncia, ¿qué se hace previo a la aplicación del tratamiento ortodóntico? Bueno, obviamente cuando nosotros valoramos a un paciente, primero valoramos su estado de salud general de su boca, ¿no? Que no tenga lesiones en tejidos blandos, que todo el tejido duro esté sano, pues obviamente una limpieza previa. En este caso, si llegara a haber caries, pues hay que mandarlo a que se quite caries, obviamente que se quite el sarro, si es que hay sarro, si hay placa antibacteriana. Cuando inician un tratamiento de ortodoncia deben ir completamente sanos, o sea, sin ninguna patología. Entonces, para eso la radiografía. ¿Es doloroso el tratamiento? El tratamiento en sí, de hecho, muchos pacientes, el día que les vamos a colocar los brackets, van hasta llorando, porque piensan que les va a doler. Ese día no, le digo, hoy no te va a doler, al rato. ¿Por qué? Porque finalmente cuando colocamos los brackets lo que provocamos es una inflamación en todo el ligamento periodontal y eso es lo que duele. Entonces realmente el dolor es muy variable, depende mucho del umbral de cada paciente. Hay gente que se va adaptando, es un proceso. Sí, y es un proceso. Normalmente a los siguientes meses, precisamente el paciente adulto es un poquito más complicado porque yo creo que como adultos nos volvemos menos tolerantes al dolor, ¿no? Pero no duele tanto. Yo recientemente sería como hace 4 años, 5 años que tuve un tratamiento ortodóntico y la verdad es que me fue muy bien. Y realmente fue leve la molestia. Nada más con un ibuprofeno en este caso podíamos pasa y no pasó nada. ¿Cuánto tiempo tarda un tratamiento ortodóntico? Va a depender mucho de cada paciente y de cómo está. Normalmente, por ejemplo, si hay un niño con problemas de crecimiento, pues obviamente sí es un tratamiento un poquito largo porque hay que llevarlo y seguirle su crecimiento hasta que deje de crecer y de ahí viene lo que es la parte ya de la oclusión. Pero ya un paciente en promedio año y medio. Me imagino que en adulto ha de ser mucho más prolongado, sobre todo cuando agarra por primera vez una boca que tiene los dientes sobrepuestos. Sí, pues obviamente todo el sistema, pues obviamente usted sabe que conforme va uno creciendo, todo nuestro organismo va disminuyendo en producción y regeneración y obviamente en el adulto tarda un poquito más en el movimiento, pero ya una vez que empieza a moverse es un tratamiento normal. ¿Todos los accesorios son iguales o hay algunos que tengan a lo mejor una mayor tensión y sean más rápidos en su resultado? Hay ahorita un sistema de ortodoncia que le llaman el autoligado, es un poquito menos, pues normalmente por el tipo de arcos que se usan arcos térmicos, se usan arcos, pues se puede decir con mayor tecnología, pudiera ser un poquito más rápido, ¿no? Pero finalmente el que maneja o el que lo hace uno es el clínico, ¿no? Exacto. ¿Se tiene acceso a esto, doctor, ahí en la clínica de UJAT? Claro, de hecho es la invitación en la Escuela de Odontología, en la División Académica de Ciencias de la Salud, tenemos el servicio integral donde el paciente llega, lo revisamos, dejamos su boca en óptimas condiciones y si detectamos que tiene alguna patología que concierne a la ortodoncia, invitamos al posgrado, que está igual, bueno, dentro de la división, pero está en el área le decimos nosotros la Juchimán 2, que está en Gaviotas, pero igual ahí está la especialidad de Son ortodoncia. 2 clínicas. Bueno, sí. Sí, bueno, en lo que es odontología tenemos las clínicas centrales, las que están en la escuela, y existen 2 clínicas periféricas. Una es la clínica Juchimán 1 que está en Atasta, y la clínica Juchimán 2 que se encuentra en Gaviotas Norte. Donde está la clínica Juchimán 2 está la especialidad de ortodoncia. Exclusivamente es odontología con especialidades ortodónticas. Sí, donde está la especialidad es en Gaviotas. En Gaviotas Norte, es una clínica especial de la especialidad de ortodoncia. Y en Carlos Green es donde está la Juchimán 1. Tengo entendido que los precios son muy accesibles, así que yo creo que invitamos a todos nuestros televidentes de que acudan en caso de que necesiten el apoyo de nuestros odontólogos aquí en la universidad. Las clínicas están abiertas para poder realizar. La invitación es que los pacientes acudan ya sea a la Juchimán 1 que está en Atasta,
la Juchimán 2 que está en Gaviotas o en la Escuela de Odontología que está dentro de la División clínicas Académica de Ciencia de la Salud. En las 3 áreas hay especialistas, los maestros. O sea, en este caso, odontología restauradora, que es lo que nosotros importante hacemos. esto porque hay asesoría y hay conocimiento para poder determinar estas patologías. Es un servicio, es una atención que se brinda, el servicio al público de parte de la universidad. Se puede decir que en cada módulo habemos un equipo de especialidades para poderle brindar al paciente un servicio integral y remitir, en este caso, a ortodoncia o bueno, también está la especialidad de odontopediatría. Me parece que dentro de la división donde está la escuela está también ya la odontología pediátrica, me pareció haber visto. Hay una clínica que pues es anexa a la especialidad de odontopediatría. Ok, y allí está dentro de la Sí, está dentro escuela. de la división, sí. Claro. Ok, qué bien, qué Pues bueno sí. saber todo esto porque muchas veces se andan buscando sobre todo los costos, ¿no? Es caro los tratamientos prolongados y es importante que lo sepa nuestro Nos público. decían en una pregunta que nos hace nuestro auditorio que si el tipo de alimentación que actualmente se tiene, que hay muchos accesos a los productos que vienen previamente elaborados, los ricos en carbohidratos, ¿algo tiene que ver con que tengamos problemas de la oclusión? Bueno, en general, los productos, los alimentos que producen caries, pues sí pueden perjudicar la oclusión. En niños, ¿no? Por decirlo así, si las caries crece entre los dientes, el espacio se reduce y eso tiende a un problema de oclusión. Y la persona empieza a masticar más del lado que no le duele por evitar Pero el en otro. general la odontología preventiva es la mejor de todas, ¿no? Sí. O sea, para que la caries se produzca o la enfermedad de las encías tiene que pasar un tiempo determinado. Y si no le damos ese tiempo, el paciente no va a tener problemas. Eso es muy importante. Eso es. Entonces, ¿cuál es la edad óptima para poder iniciar un tratamiento adecuado de ortodoncia? Pues una primera revisión ortodóntica a los 6-7 años. 6-7 años. Una primera revisión, ya ortodoncia como se conoce con el tratamiento de brackets, pues necesitamos que las raíces de los dientes estén formadas, de todos sus dientes. Pues obviamente hay niños que a los 9 años a lo mejor traen brackets solamente en los 4 de enfrente, que son los que se cierran primero sus raíces para cuestiones estéticas, otro tipo de cuestiones, pero normalmente a los 12, 13 años podemos ya iniciar. ¿No es igual hombre que mujer? Sí, por ejemplo, sí, ahorita realmente están muy alterados los patrones de crecimiento. Yo tengo niñas de 9 años que ya tienen toda la dentición permanente con raíces formadas, así como también he visto pacientes de 13 años que apenas se están exfoliando dientes, entonces realmente ahí es muy variado, ¿no? Pues con los estudios ortodónticos son los que podemos valorar. Claro. Yo recuerdo que ese tipo de tratamiento cuando inicia en México era más enfocado a la gente joven. Luego fue variando todo esto y posteriormente ya los adultos, no importa incluso la edad. ¿Sabe qué pasaba, doctora? Bueno, analizando precisamente con los alumnos, yo le decía que anteriormente el adulto llegaba a una edad adulta ya sin dientes. Normalmente los tratamientos de ortodoncia eran demasiado caros y la gente lo que hacía para verse los dientes bien, se los extraían y se ponían prótesis. Y obviamente que el adulto ya llegaba a una edad adulta joven, estamos hablando 35, 40 años, ya con mucha ausencia de piezas dentarias. Entonces realmente era muy diferente la odontología, ¿no? Ahorita la odontología ha sido muy conservadora, ya llegan adultos jóvenes, adultos mayores con todos sus dientes. Antes era un tratamiento mutilante, porque bueno, había un diente, ya tenía bastante caries y va para afuera, ¿no? Sí. Actualmente ya es rehabilitadora. Es más conservadora, sí, la odontología es más conservadora. Ya hay odontología especialista en eso, o sea, ya el diente se extrae cuando definitivamente está en muy mal estado. Y para eso existe la endodoncia, existe la periodoncia. Diferentes especialidades que para conservar las piezas. Conservarnos las piezas lo más saludable posible, Así ¿verdad? ¿Las personas que mastican chicles tienen algo que ver con esto? Pues ¿Se realmente, recomienda? digo, el chicle, la ventaja es que ahorita ya fortalece no tiene la mandíbula, el hecho de que mastique de un solo lado, por ejemplo. Volvemos al inicio, ¿no? Si su función es anormal, si no tiene su protección natural, se va a desgastar los dientes. Si sus dientes están en su lugar y tiene su protección,
pues Sí. puede masticar chicle. Hay gente que mastica todo el día, todos los días y no tiene ningún problema. Ahora, los niños que rechinan los dientes, igual es parte de lo mismo, sobre todo en las noches que están durmiendo. Algunos lo achacan a que es problema de tipo Sí, parasitario. de ¿verdad? hecho sí manejan mucho eso, pero Pero eso es fisiológico. Sí. Sí, Digo, entonces, hay una etapa donde así es. ¿algún tipo de prevención para estos niños que están rechinando fíjese, dientes? doctora, que precisamente analizando, porque pues me han dado la oportunidad de dar clases referentes a esas materias, nos hemos puesto a investigar y realmente mucho el rechinido, lo que llamamos bruxismo, está muy relacionado con el estrés y la ansiedad. En un gran porcentaje es el Sí. estrés y la ansiedad, eso, y obviamente que normalmente nuestros dientes están hechos para contactar en el momento en que comemos y obviamente hay un alimento de por medio. ¿Qué Cuando- hace si detectan eso? ¿Qué tratamiento les dan preventivo? Pues es que realmente ahí es la personalidad, ¿no? Ahí el paciente tendría como que valorar qué es lo que está ¿No hay sucediendo. algún aparato? que Digo, le sí hay coloquen? aparatos, nosotros como odontólogos ponemos guardas oclusales para evitar, pero realmente no le va a quitar el estrés, nada más va a evitar que los dientes se desgasten, pero realmente el por qué, pues Claro. Sí, es que este del estrés es factor determinante. A ¿no? cualquier edad. Sí. A cualquier edad. Y otro aspecto muy importante es la persona mayor que tiene degeneración ósea, que tiene trastornos de los Pero yo creo que entre más electrolitos, grande, minerales. menos estresado, porque pues Exacto. hay más Última madurez. recomendación, Claro. doctor, para nuestro público. Nos queda medio minuto. Pues que estamos a sus órdenes en la Escuela de Odontología, en la especialidad de ortodoncia, también tenemos odontopediatría, y decirles que pues que asistan a una revisión, que eso es una rutina, que debe ser cada 6 meses, cada 4 meses y medio, y estamos a sus órdenes. Muy bien. Doctora Luz Verónica Rodríguez López y doctor José Ramos Mendoza, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. no, gracias a amable. ustedes por la Muy invitación. importante toda su plática, esperamos que haya sido útil para usted. Y hoy ya sabemos, tenemos trastornos de la oclusión, podemos acudir a UJAT, precisamente a las clínicas Juchimán de odontología. Gracias a todos los que nos escuchan en 107.3 de FM, en Radio UJAT, Voz Universitaria. Invitarles a usted que esté con nosotros el próximo programa en punto de la 1 de la tarde en Consultorio 35.